Así era la vida de un campesino mexica, más dura de lo que imaginas. ¿Te imaginas levantarte antes de que salga el sol, trabajar bajo un calor sofocante sin descanso, y que tu única esperanza de sobrevivir dependa de una cosecha que podría ser devorada por una plaga en un solo día? Pues esa era la realidad de millones de personas. Y no te hablo de la Edad Media europea. Te hablo del corazón de Mesoamérica, del imperio que construyó la majestuosa Tenochtitlán. Hoy vamos a descubrir la otra cara de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Vamos a meternos en la piel de un campesino mexica. Ajá. ¿Creías que la vida en el imperio mexica era solo sacrificios, guerreros y pirámides, verdad? Y sí, todo eso existió, pero detrás de cada guerrero, de cada templo, de cada artesanía, había una fuerza invisible, el campesino. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan intensa era su jornada, qué comían realmente o qué le sucedía a su familia si las lluvias no llegaban? La respuesta es mucho más dura de lo que nos han contado en los libros de texto. El imperio se sostenía sobre sus hombros, y la deuda que les cobraba la tierra era altísima. Hoy, viajaremos al pasado para desentrañar el día a día de estas personas. ¿Listos? Para entender su vida, tenemos que empezar por su lugar de trabajo, el campo. El corazón del sustento mexica era el cultivo en chinampas. Piensa en ellas como islas flotantes artificiales, creadas en los lagos del Valle de México. Eran verdaderas maravillas de ingeniería, pero construirlas y mantenerlas era un trabajo extenuante. Había que dragar el fondo del lago, apilar lodo y vegetación, y después, con la tierra fertilizada, sembrar los cultivos. Cada mañana, mucho antes del amanecer, el campesino mexica salía de su casa para ir a su parcela. La jornada no terminaba hasta el anochecer. Con herramientas básicas, como el coa, una especie de azada, preparaba la tierra, sembraba el maíz, el frijol o la calabaza, y luchaba contra las plagas y la maleza. Su conocimiento de la naturaleza era impresionante. Sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, y cómo aprovechar cada centímetro de su tierra. Pero la vida de un campesino no era solo trabajar en el campo. También era la vida en el hogar. Sus casas, hechas de adobe y paja, eran sencillas, pero funcionales. El corazón de la familia era la mujer, encargada de la preparación de los alimentos. Y aquí viene un dato curioso, el maíz no se podía consumir directamente. Tenía que pasar por un proceso llamado nixtamalización. ¿Qué es eso? Es hervir el maíz con calorías. Esto no solo lo hacía más fácil de moler, sino que también liberaba nutrientes esenciales como la vitamina B3, evitando enfermedades como la pelagra, algo que los europeos no descubrirían sino hasta siglos después. Esta tarea de moler el maíz en el metate era increíblemente demandante. Una mujer podía pasar hasta 5 horas al día moliendo. Piensa en ello, 5 horas al día. Eso equivale a una jornada de trabajo extra solo para poder alimentar a su familia. Pero aquí es donde la historia toma un giro. Mientras el campesino trabajaba de sol a sol, la riqueza que producía se iba para otro lado. El imperio se mantenía gracias a un sistema de tributos. Después de la cosecha, el campesino debía entregar una parte de lo que había producido, no solo en comida, sino también en otros bienes como mantas, joyas o productos de artesanía, a las clases altas y a los sacerdotes. Era un sistema de vida y muerte. Si un pueblo no podía pagar el tributo, las consecuencias podían ser graves. Este sistema generaba una marcada diferencia social. Mientras los nobles, los guerreros de alto rango y los sacerdotes vivían en palacios con grandes lujos, el campesino vivía al límite, siempre dependiendo de la siguiente cosecha. Era un ciclo sin fin, trabajar, cosechar, pagar el tributo y empezar de nuevo. ¿Te imaginas la frustración de ver cómo el fruto de tu esfuerzo alimentaba a otros mientras tú apenas te mantenías a flote? Y si las cosas ya eran difíciles, había un elemento adicional que lo hacía todo aún más incierto, el destino. La cosmovisión mexica estaba completamente ligada a la religión. Creían que los dioses controlaban la lluvia, la fertilidad de la tierra, y la vida misma.
Esto significaba que, además de trabajar en el campo, el campesino debía participar en rituales y ceremonias. Y aquí, una de las preguntas que más se debaten los historiadores: ¿cómo impactaba esto en la vida diaria? Para un campesino, un año de sequía no era solo una mala racha, era la ira de un dios. La respuesta a esta incertidumbre era una fe inquebrantable, pero también una presión constante. ¿Qué pasaría si no cumplías con tus deberes religiosos? ¿Qué si la sequía era culpa tuya? El peso de la responsabilidad era enorme, y la idea de que tu trabajo, tu vida y la de tu familia dependían del capricho de los dioses, era una realidad cotidiana. Entonces, ¿era toda la vida del campesino una miseria sin fin? No del todo. A pesar de las dificultades, existía una fuerte red social. La comunidad era esencial. Se ayudaban entre sí en las cosechas, en las construcciones y en las ceremonias. La idea del yo no era tan fuerte como la del nosotros. El sentido de pertenencia a su calpulli, barrio, y a su pueblo era lo que les daba fuerza. Además, tenían momentos de celebración y ocio. Las fiestas religiosas, llenas de música, bailes y cantos, eran una parte fundamental de su vida. Eran una pausa necesaria, una forma de reconectar con la comunidad y con sus dioses. Y a pesar de que su trabajo era duro, existía un profundo respeto por la tierra y por los ciclos de la naturaleza. La labor del campo no era solo un trabajo, era una conexión espiritual. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿qué tan dura era la vida de un campesino mexica? La respuesta es que era una vida de extremos. Era una vida de esfuerzo constante, de una dependencia total de la tierra, de un sistema de tributos que los mantenía al límite y de una cosmovisión que ponía un gran peso sobre sus hombros. Pero al mismo tiempo, era una vida de comunidad, de rituales, de una profunda conexión con la naturaleza y con un fuerte sentido de pertenencia. Era una vida donde cada grano de maíz, cada gota de agua y cada amanecer no eran un simple hecho, sino un regalo, un acto de los dioses por el que debían luchar y honrar. No era una vida cómoda, ni fácil, pero tenía un propósito. Los campesinos mexicas no solo cultivaban comida, también cultivaban el imperio. Sin ellos, Tenochtitlán habría sido solo un sueño. Ahora, la próxima vez que veas una imagen del gran imperio, entenderás que su grandeza se construyó sobre el trabajo incesante de millones de manos que pocas veces vemos en los libros de historia. Y esto nos deja una pregunta final. Si el sistema de tributos y las demandas de la élite eran tan altas, ¿crees que los campesinos tenían alguna forma de resistir o demostrar su descontento? ¿O simplemente lo aceptaban como parte de su destino?